Hola, amantes de la aventura. En este documental exploraremos la ciudad de Madrid, España. En este tour virtual recorreremos sus calles y descubriremos por qué Madrid es una ciudad fascinante. Las calles de Madrid son testigos silenciosos de su rica historia y cultura. Madrid, la vibrante capital de España, es una ciudad que rebosa historia y cultura en cada una de sus calles. Al caminar por el centro histórico se siente como si los siglos se desvelaran a cada paso. Visitarlo es como adentrarse en un cuento de reyes y reinas, pero con una esencia moderna que aún mantiene su funcionalidad para eventos oficiales. Madrid es también un centro cultural que late con energía contemporánea. Caminar por las calles de Madrid es una experiencia fascinante que envuelve los sentidos y despierta la curiosidad en cada paso. La vibrante energía de la ciudad se siente en el aire, donde el murmullo de las conversaciones y el sonido de los pasos se entrelazan con la música de artistas callejeros que añaden un toque especial a la atmósfera. Mientras avanzas, te rodean las bellas fachadas de edificios con estilos arquitectónicos diversos, que cuentan historias de épocas pasadas y de un pasado glorioso. La interacción con los locales, siempre amables y dispuestos a compartir una sonrisa, añade un toque humano a la experiencia, haciendo que cada caminata se sienta como un viaje a través de un mundo lleno de cultura y tradiciones. Sin duda, explorar las calles de Madrid es un deleite que deja una huella imborrable en el corazón de quienes lo viven. Acompáñame a descubrir este increíble lugar. Comencemos. Caminar por las calles de Madrid es una experiencia que envuelve a sus visitantes en una atmósfera de historia, modernidad y cultura. A medida que uno se adentra en el corazón de la capital española, las calles se despliegan como un laberinto fascinante lleno de sorpresas. Desde los barrios más antiguos, donde la arquitectura tradicional refleja siglos de historia, hasta las zonas más modernas y vibrantes de la ciudad, cada rincón tiene algo que contar. Las calles de Madrid, ordenadas y limpias, son testigos de la vida diaria de los madrileños, así como del paso constante de turistas que descubren la ciudad por primera vez. A medida que se avanza por las calles de Madrid, uno se da cuenta de que la ciudad es muy accesible para los caminantes. Las aceras son amplias y en muchos casos están adornadas con árboles, lo que proporciona sombra durante los cálidos días de verano. Estas zonas arboladas permiten a los paseantes disfrutar de un respiro bajo la sombra, haciendo de la caminata una experiencia más placentera. Además, Madrid cuenta con una infraestructura que favorece a quienes se desplazan a pie, con numerosos bancos y zonas de descanso distribuidas estratégicamente por toda la ciudad, permitiendo a los caminantes tomarse un respiro o simplemente disfrutar del entorno. Uno de los encantos más grandes de Madrid es la posibilidad de descubrir su rica historia mientras se camina por sus calles. Cada barrio tiene su propia personalidad, y en muchos casos, las calles mismas cuentan con siglos de historia. A pesar de la rica historia que se respira en las calles madrileñas, la ciudad ha sabido combinar de manera magistral la modernidad con la tradición. El arte urbano y las tiendas modernas conviven con edificios antiguos y plazas históricas. Mientras se pasea por estas zonas, uno puede admirar las fachadas coloridas de los edificios, las tiendas de moda y los restaurantes innovadores. Todo ello mezclado con el bullicio de la vida madrileña.
Estas zonas son especialmente vibrantes durante el día, pero también cobran vida por la noche, ofreciendo una experiencia completa de la cultura urbana de Madrid. El respeto por el peatón y la estructura amigable para caminar no solo se nota en el centro histórico de la ciudad, sino también en las áreas más residenciales, ofreciendo a los residentes y visitantes una experiencia de paseo tranquila y refinada. En estas zonas, el ambiente es más relajado, y caminar por sus calles arboladas permite disfrutar de una parte diferente de la ciudad, donde el bullicio del centro se diluye en la calma de las áreas residenciales. El carácter cosmopolita de Madrid también se refleja en sus calles. Mientras se camina, es común escuchar diferentes idiomas y ver a personas de diversas culturas y estilos paseando juntos. Esta mezcla de culturas le da a la ciudad una vibrante energía que pocos lugares en el mundo pueden igualar. Los turistas y residentes disfrutan de la misma ciudad, ya sea explorando sus monumentos históricos, visitando los museos o simplemente paseando por las calles en busca de una terraza donde tomar un café. Esta diversidad hace que cada día en Madrid sea único y emocionante. Finalmente, caminar por Madrid es una oportunidad para conectarse con la vida local. Los madrileños valoran sus espacios públicos y disfrutan de la vida al aire libre. No es raro ver a familias paseando, grupos de amigos charlando en las plazas o parejas disfrutando de una tarde en alguna de las numerosas terrazas de la ciudad. Madrid es una ciudad que se vive en sus calles, y caminar por ellas permite ser parte de esa vida cotidiana. Además, con su clima mayormente soleado, la ciudad invita a caminar durante todo el año, haciendo de cada paseo una experiencia agradable, sin importar la temporada. En resumen, caminar por las calles de Madrid es mucho más que un simple desplazamiento. Es una experiencia en sí misma, donde el respeto, el orden, la historia y la modernidad se entrelazan para ofrecer a madrileños y visitantes un ambiente único. Las calles de Madrid no solo conectan puntos geográficos, sino que unen a personas de diferentes culturas y generaciones, creando una atmósfera vibrante y acogedora. Pasear por esta ciudad es la mejor manera de conocerla en profundidad, disfrutando de cada rincón y dejándose llevar por el encanto de la capital española. Nuestra siguiente parada es la emblemática Puerta del Sol, uno de los lugares más icónicos de Madrid y un verdadero centro neurálgico de la ciudad. La Puerta del Sol no solo es un punto de referencia geográfico, sino también un símbolo histórico y social que ha sido testigo de los eventos más importantes de la capital española a lo largo de los siglos. Esta plaza, siempre llena de vida y energía, es el lugar de encuentro por excelencia, tanto para madrileños como para turistas de todo el mundo. En ella confluyen algunas de las calles más importantes y transitadas de la ciudad, como la calle Mayor, la calle Arenal y la calle Preciados, lo que la convierte en una auténtica encrucijada de Madrid. La Puerta del Sol es mucho más que un simple punto de paso. Es un lugar lleno de historia y tradición. Su origen se remonta al siglo XV, cuando era una de las puertas de acceso a la ciudad. Con el tiempo, la plaza ha sido remodelada y transformada hasta convertirse en lo que es hoy, un espacio urbano dinámico y vibrante. En su centro se alza el famoso reloj de la Casa de Correos, donde cada Nochevieja miles de personas se reúnen para celebrar el Año Nuevo al compás de las campanadas. Este evento se ha convertido en una de las tradiciones más queridas de España y cada año es transmitido por televisión para millones de espectadores que siguen la costumbre de comer 12 uvas con cada campanada. Uno de los detalles más destacados de la Puerta del Sol es el llamado Kilómetro Cero. Cualquier recorrido por Madrid que pase por la Puerta del Sol tiene que incluir una parada ante esta entrañable escultura.
El bullicio constante de la Puerta del Sol, con sus tiendas, restaurantes y cafeterías que rodean la plaza, le da una atmósfera siempre animada. En el centro de la Puerta del Sol se alza imponente la estatua ecuestre de Carlos III, uno de los reyes más importantes en la historia de Madrid. Este monumento rinde homenaje a un monarca que, durante el siglo XVIII, impulsó una serie de reformas urbanísticas y arquitectónicas que transformaron radicalmente la ciudad. Carlos III, conocido como el mejor alcalde de Madrid, introdujo mejoras significativas en la infraestructura de la capital, desde la construcción de grandes edificios públicos hasta la modernización del sistema de alcantarillado y el alumbrado de las calles. La estatua, con el rey a caballo, simboliza su liderazgo y visión para hacer de Madrid una capital moderna y funcional. La estatua ecuestre de Carlos III fue inaugurada en 1994 y se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la Puerta del Sol. El rey aparece representado con una actitud serena y firme, reflejando su rol de reformador y protector del bienestar de los madrileños. Esta obra no solo es un tributo a su legado, sino también una pieza clave del paisaje urbano de Madrid, donde miles de personas pasan cada día bajo la mirada de uno de los reyes más queridos por la historia de la ciudad. Nuestra siguiente parada nos lleva al corazón histórico de Madrid, la majestuosa Plaza Mayor. Este icónico espacio, situado en el casco antiguo de la ciudad, es uno de los lugares más representativos de la capital española y ha sido testigo de algunos de los eventos más importantes en la historia de Madrid. Construida a principios del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, la plaza ha sido un punto de encuentro clave para madrileños y turistas por igual. Con su imponente arquitectura de estilo herreriano, la Plaza Mayor destaca por sus 3 alturas de edificios, arcadas y fachadas rojas que encierran un amplio espacio cuadrangular. Caminar por sus adoquines es como hacer un viaje al pasado, cuando esta plaza era escenario de corridas de toros, ejecuciones públicas y festivales reales. Hoy en día es un lugar animado, lleno de vida, donde se celebran mercados, eventos culturales y las famosas terrazas de cafés y restaurantes. A lo largo de los siglos, la Plaza Mayor ha evolucionado en cuanto a su funcionalidad, pero nunca ha perdido su importancia como epicentro de la vida madrileña. Rodeada por edificios históricos como la Casa de la Panadería, con sus hermosos frescos que adornan la fachada, la plaza sigue siendo un lugar donde se respira historia. Aquí se puede observar una fascinante mezcla de turistas y locales que disfrutan de un café, compran recuerdos o simplemente se sientan a admirar el entorno. Las arcadas que rodean la plaza albergan una variedad de tiendas, bares y restaurantes tradicionales, donde es común degustar platos típicos como el bocadillo de calamares. Este espacio es también el escenario de varios mercados y festivales populares a lo largo del año, incluido el Mercado de Navidad, que transforma la plaza en un lugar mágico durante las fiestas. Uno de los encantos de la Plaza Mayor es su capacidad de mantener ese equilibrio entre lo antiguo y lo moderno. Durante siglos ha sido el escenario de algunos de los momentos más significativos en la historia de Madrid y de España. Además, la plaza está a poca distancia de otros sitios importantes, como la Puerta del Sol y el Palacio Real, lo que hace que sea un punto de partida ideal para explorar la ciudad. Visitar la Plaza Mayor es, en definitiva, una experiencia imprescindible para cualquier persona que quiera conocer Madrid en profundidad. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan perfectamente, ofreciendo a sus visitantes una ventana a la rica historia de la ciudad. El diseño arquitectónico de la plaza y su entorno ofrece una atmósfera imponente, pero acogedora, y es fácil perderse en el encanto de sus detalles históricos. Uno de los elementos más destacables de la Plaza Mayor es la estatua ecuestre de Felipe III, un monumento de bronce que se erige en el centro de la plaza. Esta estatua fue esculpida por los artistas italianos Juan de Bologna y Pietro Tacca,
y representa al rey Felipe III, quien ordenó la construcción de la plaza tal como la conocemos hoy. Es un símbolo del poder y la relevancia histórica que tuvo el monarca durante su reinado en España. La estatua fue colocada en su ubicación actual en el siglo XIX y se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia dentro de la plaza. A su alrededor, los visitantes suelen detenerse para contemplar este majestuoso tributo al rey y sacar fotos en un entorno que evoca la grandeza de los siglos pasados. El rey Felipe III, a través de su estatua, parece custodiar la Plaza Mayor, como un guardián silencioso que observa la vida moderna desenvolverse en un espacio que una vez fue símbolo del poder de la monarquía española. Nuestra aventura por Madrid continúa en uno de los epicentros del consumo y la moda, Primark de la Gran Vía. Ubicada en el corazón de la capital española, esta tienda es mucho más que un simple lugar para comprar ropa. Es toda una experiencia en sí misma. La Gran Vía es conocida por ser una de las avenidas más emblemáticas de Madrid, repleta de teatros, cines, restaurantes y, por supuesto, tiendas de moda. Pero entre todas ellas, Primark destaca por su imponente edificio y su fama de ofrecer una inmensa variedad de productos a precios increíblemente accesibles. Para quienes buscan moda asequible sin comprometer el estilo, esta tienda es prácticamente un paraíso. Entrar en Primark de la Gran Vía es como adentrarse en un mundo de moda sin fin. El establecimiento cuenta con 5 pisos llenos de ropa, accesorios y calzado para todas las edades y estilos. Desde básicos como camisetas, jeans y chaquetas, hasta las últimas tendencias en moda. Primark ofrece una gama tan amplia que es difícil salir sin haber encontrado algo que se ajuste a tus gustos o necesidades. Además, su política de precios bajos hace que sea especialmente popular entre turistas y residentes por igual. Es común ver a personas llenando sus cestas de productos, sabiendo que están haciendo compras económicas sin sacrificar calidad o estilo. La oferta de Primark va más allá de la ropa. Sus secciones dedicadas a la decoración del hogar, cosméticos y accesorios también son muy valoradas por quienes buscan renovar su estilo de vida sin gastar una fortuna. La tienda se ha ganado un lugar en el corazón de los madrileños por su capacidad de ofrecer soluciones de moda y decoración de calidad a precios muy competitivos. Durante tu recorrido, puedes encontrarte con ediciones limitadas de colecciones temáticas o colaboraciones especiales, lo que añade un toque único a la experiencia de compra. Además, su disposición de espacios abiertos y visual merchandising cuidadosamente diseñado hacen que la tienda sea fácil de recorrer y, al mismo tiempo, estéticamente atractiva. Lo que realmente convierte a Primark en un lugar destacado en Madrid es la experiencia misma de estar en su tienda insignia de la Gran Vía. A menudo abarrotada, especialmente durante las temporadas de rebajas, la energía que se siente dentro de Primark es inigualable. Familias, turistas y jóvenes locales se mezclan en un ambiente dinámico, todos en busca de la próxima gran oferta. Al ser una de las tiendas de Primark más grandes del mundo, también es un símbolo de la importancia que tiene la Gran Vía como un centro comercial y cultural en Madrid. Para muchos, una visita a esta tienda es una parada obligada, tanto para disfrutar de una jornada de compras económicas como para maravillarse con el espectáculo visual que ofrece este icónico espacio en el corazón de la capital española.
Nuestra siguiente parada en este viaje por Madrid nos lleva al encantador Parque Europa, un lugar único en la ciudad que invita a sus visitantes a realizar un recorrido por los principales monumentos de Europa sin salir de España. Situado en el municipio de Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid, este parque se ha convertido en uno de los destinos favoritos tanto para los locales como para los turistas que buscan una experiencia diferente. Lo que hace especial a este parque es que alberga réplicas a escala de algunos de los monumentos más icónicos del continente europeo, permitiendo a los visitantes disfrutar de un tour por Europa en un solo día. Con una extensión de 233.000 metros cuadrados, el Parque Europa no solo es un espacio lleno de cultura, sino también un lugar ideal para relajarse, pasear y disfrutar del aire libre en un entorno lleno de belleza. El Parque Europa cuenta con más de 18 réplicas de monumentos emblemáticos de diferentes países europeos, cada uno cuidadosamente diseñado para representar la majestuosidad y el simbolismo de sus originales. En el Parque Europa, una de las recreaciones más imponentes es la del famoso Puente de Londres, conocido como Tower Bridge. Esta réplica captura la majestuosidad del icónico puente británico, con sus torres neogóticas y sus características pasarelas suspendidas. A lo largo de este puente, los visitantes pueden pasear y disfrutar de vistas panorámicas del parque, evocando el ambiente del río Támesis en el corazón de Londres. Es un punto clave del parque que permite a los visitantes experimentar la sensación de cruzar uno de los monumentos más representativos de Europa. Todo mientras están rodeados de naturaleza. No muy lejos, encontramos la delicada recreación de La Sirenita de Copenhague, una de las estatuas más queridas y fotografiadas del mundo. Esta pequeña escultura de bronce, situada en un entorno acuático dentro del parque, captura la esencia del original, que descansa en el puerto de Copenhague. La figura de la sirena, con su mirada melancólica y serena, representa el espíritu del famoso cuento de Hans Christian Andersen, atrayendo a los visitantes con su belleza sencilla, pero llena de significado. Otro de los monumentos más admirados en el parque es la Torre Eiffel, símbolo indiscutible de París y de Francia. La réplica, aunque más pequeña que la original, mantiene la estructura metálica icónica y se erige como un emblema de romanticismo y modernidad. Los visitantes se detienen aquí para tomar fotos bajo la sombra de esta torre que, en el contexto natural del parque, ofrece una experiencia visual que remite a la capital francesa sin tener que salir de Madrid. El Parque Europa también nos transporta a la época de los vikingos, con la recreación de un barco vikingo, un símbolo de las antiguas civilizaciones nórdicas. Este barco, detalladamente elaborado, evoca el espíritu aventurero y guerrero de los vikingos que surcaban los mares europeos. Situado en una zona acuática, los visitantes pueden imaginarse embarcando en un viaje a través de los mares del norte, mientras exploran esta fascinante parte del parque.
Otro de los monumentos que destaca en el parque es la Torre de Belém, de Lisboa, una estructura que evoca la grandeza de los descubrimientos marítimos de Portugal. La réplica de esta torre ofrece una perspectiva detallada del estilo manuelino, típico de la arquitectura portuguesa de la época. Al igual que en Lisboa, la torre está situada junto a un lago artificial que simula la desembocadura del río Tajo, lo que añade una sensación auténtica al entorno. La belleza de esta réplica no solo radica en su precisión arquitectónica, sino también en el ambiente que crea, transportando a los visitantes directamente a las costas de Portugal, mientras disfrutan de un paseo junto al agua. El Parque Europa también rinde homenaje a España con la réplica de la Plaza de España de Sevilla, uno de los monumentos más emblemáticos del país. Esta versión en miniatura, con sus arcos majestuosos y detalles ornamentales, refleja la grandeza de la arquitectura regionalista que caracteriza a la original. Al caminar por este espacio, los visitantes pueden sentir la conexión con la rica historia y cultura española, mientras disfrutan de los elegantes detalles que rodean esta recreación. Por último, la imponente recreación de la Fontana de Trevi de Roma es otro de los puntos más destacados del Parque Europa. Esta fuente, con su detallada escultura de Neptuno rodeado de figuras mitológicas, es una réplica fiel de la famosa fuente italiana. Con su sonido relajante del agua y su grandioso diseño barroco, los visitantes pueden vivir la experiencia de lanzar una moneda en sus aguas, mientras sueñan con volver, tal como lo dicta la tradición romana. Cada monumento está rodeado por jardines y paisajes naturales que imitan el ambiente de las ciudades europeas que representan, creando una sensación auténtica y envolvente. Además, el parque está diseñado para que los visitantes puedan interactuar con los monumentos, tomarse fotos y aprender sobre la historia de cada uno a través de paneles informativos. Uno de los grandes atractivos del Parque Europa es la diversidad de actividades que ofrece para personas de todas las edades. No solo es un lugar para admirar monumentos, sino que también cuenta con una amplia gama de opciones recreativas. Los niños pueden disfrutar de áreas de juego temáticas, como tirolinas, paseos en barca y un parque infantil con juegos inspirados en la arquitectura europea. Para los más aventureros, el parque ofrece actividades como el tiro con arco o los circuitos de tirolina, que permiten a los visitantes disfrutar de una experiencia más activa mientras recorren el parque. Esta mezcla de cultura, naturaleza y entretenimiento hace que el Parque Europa sea una opción perfecta para una salida en familia. El diseño del Parque Europa no solo se centra en los monumentos, sino que también pone un énfasis especial en la belleza natural que lo rodea. El parque está lleno de áreas verdes, lagos, fuentes y jardines que hacen de este espacio un lugar ideal para desconectar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad. A lo largo del recorrido, los visitantes pueden detenerse a descansar en bancos, situados estratégicamente frente a los monumentos, o en áreas de picnic donde se puede disfrutar de una comida al aire libre. El Parque Europa, además de ser un espacio cultural y arquitectónico único en Madrid, se ha convertido en un destino muy popular para turistas de todo el mundo, que buscan disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad en un entorno que combina belleza paisajística y monumentos emblemáticos. Al recorrer sus amplios senderos, es fácil notar la diversidad de personas que lo visitan, procedentes de diferentes partes del mundo. Familias, grupos de amigos y parejas se detienen para admirar las réplicas de los principales monumentos europeos, mientras se maravillan con el ambiente verde y relajante que ofrece el parque. El contraste entre los monumentos históricos y la naturaleza circundante crea una atmósfera especial, que fascina a quienes tienen la oportunidad de pasear por sus jardines y áreas verdes. Uno de los aspectos más destacados del Parque Europa
es su gran extensión de áreas verdes, cuidadosamente diseñadas para ofrecer a los visitantes un respiro del ajetreo de la vida urbana. El parque alberga más de 5.000 árboles, plantas y praderas que crean un espacio natural impresionante. Estas zonas verdes no solo embellecen el entorno, sino que también proporcionan amplias áreas para que las personas se relajen, hagan picnics o simplemente disfruten de un momento de paz bajo la sombra de los árboles. Las praderas abiertas, con césped bien cuidado, invitan a tumbarse y descansar mientras se contempla la belleza del paisaje. Las áreas de descanso, equipadas con cómodos bancos y mesas de picnic, son el lugar ideal para disfrutar de una comida al aire libre, rodeado de la naturaleza. El parque cuenta también con una gran variedad de jardines temáticos, que deleitan a los amantes de las plantas y la horticultura. A lo largo del recorrido es posible encontrar jardines de diferentes estilos, desde los más formales hasta aquellos que imitan los paisajes silvestres de diversas partes de Europa. Estos jardines no solo agregan un toque estético, sino que también son un refugio para la fauna local, lo que convierte al parque en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la observación de aves. En primavera y verano, los jardines florecen con una paleta vibrante de colores, lo que añade un atractivo visual adicional al paseo por el parque. Además de la belleza natural del parque, uno de los mayores atractivos para los visitantes es la posibilidad de disfrutar de sus zonas de agua. El Parque Europa cuenta con varios lagos, estanques y canales que no solo embellecen el entorno, sino que también ofrecen una serie de actividades recreativas para toda la familia. Estas áreas están ubicadas estratégicamente cerca de las principales atracciones del parque, lo que permite que los padres puedan relajarse mientras sus hijos juegan. Además, algunas de las zonas de juego están temáticamente decoradas, lo que añade un toque extra de magia y aventura para los más pequeños. Uno de los aspectos más atractivos del parque es su capacidad para ofrecer una experiencia de ocio completa en contacto con la naturaleza. Además de las áreas de descanso y recreación, el parque cuenta con instalaciones como baños, puntos de información y accesos habilitados para personas con movilidad reducida, lo que garantiza que todos los visitantes puedan disfrutar de su experiencia al máximo. El diseño del parque está pensado para facilitar el acceso a todas sus atracciones, permitiendo a los visitantes moverse libremente y sin complicaciones, ya sea que estén explorando los monumentos o simplemente paseando por las áreas verdes. En definitiva, el Parque Europa es un espacio que combina cultura, naturaleza y diversión de una manera excepcional. Su abundante vegetación, áreas de descanso, zonas acuáticas y atracciones hacen de él un lugar ideal para una jornada de ocio en familia o con amigos. La experiencia de recorrer sus monumentos y al mismo tiempo disfrutar de un entorno natural tan bien cuidado es algo que deja a todos los visitantes fascinados. El Parque del Retiro, uno de los espacios verdes más emblemáticos y queridos de Madrid, es mucho más que un simple parque. Desde su inauguración como parque público en 1868, ha sido un símbolo de la capital española y un pulmón verde que ofrece a sus visitantes un remanso de paz en medio de la bulliciosa ciudad. El Retiro cuenta con 118 hectáreas de jardines, monumentos, estanques y zonas de ocio, lo que lo convierte en un lugar perfecto para pasear, relajarse y disfrutar de la naturaleza. Su ubicación privilegiada en pleno centro de Madrid hace que sea un punto de referencia tanto para los madrileños como para los turistas que buscan un refugio en el corazón de la ciudad. Al entrar al Parque del Retiro por la majestuosa Puerta de Alcalá, una de las primeras maravillas que nos recibe es el Estanque Grande, una extensión de agua que parece una enorme laguna situada en el corazón de este histórico espacio verde. Este estanque artificial no solo es uno de los puntos más fotografiados y reconocidos del parque, sino que también se ha convertido en un símbolo de la vida relajada y cultural de Madrid.
Con su entorno tranquilo y lleno de vida, el estanque ofrece un respiro del bullicio de la ciudad y permite a los visitantes disfrutar de la naturaleza mientras pasean o se relajan en sus orillas. El estanque grande, que ocupa una gran parte del parque, tiene una superficie que sorprende a quienes lo visitan por primera vez. Aunque es un espacio artificial, se siente como una auténtica laguna que se integra de manera natural con los árboles y jardines que lo rodean. Sus aguas calmas reflejan el cielo y el verde de los árboles, creando una atmósfera serena que invita a quedarse. A lo largo de los años, el estanque ha sido un lugar de reunión tanto para los madrileños como para los turistas, que encuentran en este espacio un lugar idóneo para descansar, hacer deporte o disfrutar de un paseo en barca. Una de las actividades más populares en el estanque grande es la posibilidad de alquilar barcas de remo, una tradición que ha perdurado a lo largo del tiempo. Tanto parejas como familias y grupos de amigos disfrutan de remar por el estanque, apreciando el paisaje desde el agua. El suave movimiento de las barcas y la quietud del entorno crean una experiencia relajante y memorable, ideal para aquellos que buscan escapar por un momento del ritmo acelerado de la ciudad. Además, el estanque se ha convertido en el escenario perfecto para fotos de bodas, eventos y sesiones fotográficas, gracias a su entorno pintoresco y romántico. El estanque no solo es un lugar para el ocio, sino que también tiene una importante conexión con la historia y la cultura de Madrid. Originalmente construido en el siglo XVII como parte de los jardines del Palacio del Buen Retiro, el estanque fue diseñado para albergar espectáculos navales y recreaciones de batallas para el disfrute de la corte real. Estas festividades acuáticas, conocidas como naumaquias, eran espectáculos impresionantes que simulaban combates entre barcos y que demostraban el poderío de la monarquía. A lo largo de los siglos, aunque el parque ha evolucionado, el estanque grande ha conservado su importancia como lugar de recreo y cultura. Este vasto parque tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando fue diseñado como un espacio exclusivo para el disfrute de la realeza, específicamente para el rey Felipe IV. En sus primeros días, el Retiro albergaba palacios, teatros y jardines que eran utilizados por la corte para eventos y celebraciones. Con el tiempo, el parque fue evolucionando y su apertura al público a finales del siglo XIX marcó el comienzo de una nueva era en la que se convirtió en un lugar para que el pueblo disfrutara de sus maravillas. Desde entonces, el Retiro ha mantenido su relevancia como uno de los centros sociales y culturales más importantes de Madrid. Uno de los aspectos más fascinantes del Parque del Retiro es su mezcla de historia y naturaleza. A lo largo de sus jardines se encuentran numerosos monumentos, esculturas y fuentes que reflejan la rica herencia cultural de España. El Parque del Retiro es, sin duda, uno de los lugares más populares y queridos por madrileños y turistas por igual. Este vasto espacio verde en pleno corazón de Madrid ofrece una amplia variedad de actividades para quienes lo visitan, pero es especialmente conocido como un lugar ideal para pasear y practicar deportes. Con su atmósfera relajante, rodeada de historia y naturaleza, el Retiro es un refugio para quienes buscan desconectar del ajetreo urbano. Es un lugar donde la gente puede disfrutar de caminatas tranquilas, hacer deporte al aire libre o simplemente sentarse a leer un libro bajo la sombra de los árboles. El running, en particular,
se ha convertido en una de las actividades más practicadas en el Retiro. Las amplias avenidas del parque, sus caminos bien cuidados y sus paisajes diversos lo convierten en el lugar perfecto para los corredores de todos los niveles. Desde corredores principiantes hasta aquellos más experimentados, todos encuentran en el Retiro un espacio adecuado para sus necesidades. Frente al estanque se encuentra otro de los grandes atractivos del Parque del Retiro. Esta majestuosa estructura arquitectónica domina una de las orillas del estanque y está compuesta por una gran columna central rodeada de estatuas y figuras simbólicas que representan el poder y la gloria de la monarquía española. El monumento es un lugar icónico del parque, donde los visitantes se reúnen para admirar las vistas y disfrutar de la sombra que ofrecen los altos árboles circundantes. Desde los escalones que rodean el monumento, es común ver a personas sentadas, disfrutando de un libro, una conversación o simplemente observando la calma del agua. La combinación de arte y naturaleza convierte al Estanque Grande en un lugar donde la vida urbana y cultural de Madrid se muestra en todo su esplendor. En conclusión, el Estanque Grande del Parque del Retiro es mucho más que una simple masa de agua en medio de un parque. Es un lugar lleno de historia, cultura y vida, donde madrileños y turistas se encuentran para disfrutar de actividades al aire libre, relajarse o sumergirse en la belleza natural de este pulmón verde de Madrid. Desde los paseos en barca hasta los eventos culturales que se celebran en sus alrededores, el estanque ofrece algo para todos, consolidándose como uno de los espacios más queridos y emblemáticos de la capital española. Otro rincón especial del Parque del Retiro es el Palacio de Cristal, una elegante estructura de hierro y vidrio que se alza en el centro del parque como una joya arquitectónica. Construido en 1887 para albergar una exposición de plantas exóticas de las Filipinas, el palacio es hoy en día un espacio utilizado para exposiciones de arte contemporáneo, gestionado por el Museo Reina Sofía. Su ubicación, junto a un pequeño lago y rodeado de exuberante vegetación, lo convierte en uno de los lugares más mágicos del parque, ideal para pasear y dejarse llevar por la belleza del entorno. El Parque del Retiro también cuenta con una gran variedad de jardines, cada uno con su propio estilo y carácter. El Jardín de Vivaces, por ejemplo, es un área repleta de flores y plantas que cambian con cada estación, ofreciendo una explosión de colores durante la primavera y el verano. Por otro lado, el Jardín de los Parterres se caracteriza por sus cuidados setos y esculturas clásicas, proporcionando un ambiente más formal y estructurado. El Rosaleda es otro de los lugares más encantadores del parque, con cientos de variedades de rosas que llenan el aire con su fragancia, especialmente durante los meses de primavera. Un aspecto que hace del Retiro un lugar especial es la cantidad de actividades que ofrece para todos los gustos, desde deportes al aire libre, como correr, montar en bicicleta o hacer yoga, hasta actividades culturales, como exposiciones de arte, conciertos y obras de teatro.
En el parque también se pueden encontrar artistas callejeros, músicos y titiriteros que animan a los paseantes con sus actuaciones. Además de sus aspectos recreativos, el Parque del Retiro es también un lugar de encuentro para eventos históricos y festivales. Durante las celebraciones de San Isidro, patrón de Madrid, el Retiro se llena de música, actividades tradicionales y espectáculos al aire libre. Asimismo, cada año se celebra en el parque la Feria del Libro de Madrid, un evento cultural que atrae a miles de amantes de la lectura y que convierte los paseos del Retiro en un escaparate de literatura y arte. Estas actividades no solo enriquecen la vida cultural de Madrid, sino que también refuerzan el vínculo del parque con la comunidad. En definitiva, el Parque del Retiro es un lugar que ofrece algo para todos, ya sea para pasear tranquilamente entre sus árboles centenarios, disfrutar de un paseo en barca por el estanque, descubrir su rica historia a través de sus monumentos, o participar en alguna de las muchas actividades culturales que se celebran en su interior. El Retiro es un lugar de disfrute universal. Para los madrileños es un refugio de naturaleza y una parte esencial de la vida en la ciudad. Para los turistas es una parada obligada que permite conocer uno de los rincones más bellos y significativos de Madrid. Madrid es una ciudad que cautiva a quienes la visitan o viven en ella. Caminar por sus calles, explorar sus parques y descubrir sus monumentos es una experiencia que combina historia, cultura y modernidad de manera única. A lo largo de este recorrido virtual por la capital española, hemos podido sumergirnos en la riqueza de su arquitectura, la calidez de su gente y la belleza de sus espacios verdes. Desde la monumental Plaza Mayor hasta el apacible Parque del Retiro, cada rincón de Madrid ofrece algo diferente, permitiendo a los visitantes descubrir una ciudad vibrante y llena de vida. La estructura urbana de Madrid, pensada para peatones y respetuosa con el entorno, es una de las claves que hacen de la ciudad un lugar tan especial para caminar. Sus calles ordenadas y limpias, el respeto al peatón por parte de los conductores y la accesibilidad a espacios públicos y culturales invitan a los habitantes y turistas a disfrutar de la ciudad a pie. Además, la mezcla entre la modernidad de barrios como Malasaña y Chueca, con la historia impregnada en el barrio de los Austrias o la Puerta del Sol, ofrece una experiencia completa que combina lo mejor de ambos mundos. El carácter abierto y acogedor de los madrileños es otro factor clave en el encanto de Madrid. Pasear por sus calles es también entrar en contacto con la vida cotidiana de sus habitantes, que disfrutan de la vida al aire libre, de las terrazas y de la interacción social. En cada esquina se puede percibir esa energía vibrante que caracteriza a la ciudad, donde el encuentro entre la tradición y la modernidad se convierte en una parte fundamental de su identidad. La diversidad cultural que se respira en sus calles también enriquece esta experiencia, haciendo de Madrid una ciudad inclusiva y dinámica. En conclusión, Madrid es una ciudad que invita a ser descubierta a pie, disfrutando de cada detalle de su arquitectura, de la vida que se despliega en sus plazas y parques, y de la calidez de su gente. Ya sea caminando por sus calles históricas, practicando deportes en el Parque del Retiro, o disfrutando de su vibrante vida nocturna, Madrid tiene algo que ofrecer a cada persona que la visita. Su mezcla de historia, cultura y modernidad, junto con su estructura acogedora y su respeto por el espacio público, la consolidan como una de las ciudades más fascinantes de Europa. Caminar por las calles de Madrid es una experiencia que envuelve a sus visitantes en una atmósfera de historia, modernidad y cultura.
A medida que uno se adentra en el corazón de la capital española, las calles se despliegan como un laberinto fascinante lleno de sorpresas, desde los barrios más antiguos, donde la arquitectura tradicional refleja siglos de historia, hasta las zonas más modernas y vibrantes de la ciudad. Cada rincón tiene algo que contar. Las calles de Madrid, ordenadas y limpias, son testigos de la vida diaria de los madrileños, así como del paso constante de turistas que descubren la ciudad por primera vez. Además, Madrid cuenta con una infraestructura que favorece a quienes se desplazan a pie, con numerosos bancos y zonas de descanso distribuidas estratégicamente por toda la ciudad, permitiendo a los caminantes tomarse un respiro o simplemente disfrutar del entorno. El carácter cosmopolita de Madrid también se refleja en sus calles. Mientras se camina, es común escuchar diferentes idiomas y ver a personas de diversas culturas y estilos paseando juntos. Esta mezcla de culturas le da a la ciudad una vibrante energía que pocos lugares en el mundo pueden igualar. Los turistas y residentes disfrutan de la misma ciudad, ya sea explorando sus monumentos históricos, visitando los museos, o simplemente paseando por las calles en busca de una terraza donde tomar un café. Esta diversidad hace que cada día en Madrid sea único y emocionante. Lo que más llama la atención de quienes pasean por Madrid es el respeto mutuo entre coches y peatones. A diferencia de otras grandes ciudades, aquí los conductores tienden a respetar los semáforos y las normas de tráfico, especialmente cuando se trata de dar prioridad a los peatones. Este nivel de civismo hace que caminar por las calles de la ciudad sea una actividad segura y agradable. Los pasos de cebra son respetados y uno puede cruzar las avenidas sin sentir el estrés de los coches pasando a gran velocidad. Este comportamiento es reflejo de la cortesía madrileña, que valora el espacio público compartido. A medida que se avanza por las calles de Madrid, uno se da cuenta de que la ciudad es muy accesible para los caminantes. Las aceras son amplias y en muchos casos están adornadas con árboles, lo que proporciona sombra durante los cálidos días de verano. Estas zonas arboladas permiten a los paseantes disfrutar de un respiro bajo la sombra, haciendo de la caminata una experiencia más placentera. Caminar por Madrid es una oportunidad para conectarse con la vida local. Los madrileños valoran sus espacios públicos y disfrutan de la vida al aire libre. No es raro ver a familias paseando, grupos de amigos charlando en las plazas o parejas disfrutando de una tarde en alguna de las numerosas terrazas de la ciudad. La afluencia de turistas y residentes en las calles de Madrid es una de las características más notables de la ciudad, especialmente durante las temporadas altas de turismo. En cualquier día soleado, las principales avenidas y plazas de la capital se llenan de una mezcla de gente local y visitantes de todas partes del mundo, creando una atmósfera vibrante y cosmopolita. Es una escena fascinante, donde el bullicio constante se convierte en parte del encanto de la ciudad. Sin embargo, esta gran afluencia también puede hacer que caminar por ciertas áreas del centro se convierta en un desafío, ya que la multitud a menudo obliga a reducir el ritmo y disfrutar de un paseo más pausado. Abril y mayo son meses especialmente atractivos para visitar Madrid. La primavera trae consigo temperaturas suaves, ideales para explorar la ciudad a pie, mientras los parques y jardines florecen, dándole a Madrid un aire fresco y colorido. No obstante, estas mismas condiciones climáticas hacen que muchos turistas elijan esta época del año para visitar la ciudad, lo que aumenta significativamente la cantidad de gente en las calles. Pasear por lugares emblemáticos como la Gran Vía, la Plaza Mayor o el Parque del Retiro durante estos meses
es una experiencia llena de vida, pero también puede ser difícil moverse entre la multitud, especialmente en las horas pico. Durante los meses de primavera, la ciudad se llena de actividades culturales y eventos, lo que atrae aún más a los turistas. Ferias, exposiciones y festivales se organizan en distintos puntos de Madrid, generando un ambiente festivo en las calles. Esta oferta cultural es sin duda uno de los mayores atractivos de la ciudad, pero también contribuye a la sensación de aglomeración en sus espacios públicos. Uno de los lugares donde más se nota la afluencia de turistas es en la famosa Puerta del Sol, el punto neurálgico de Madrid. Esta plaza, famosa por ser el kilómetro cero de las carreteras radiales de España, siempre está llena de gente. Durante la primavera, la cantidad de personas que se reúnen allí aumenta considerablemente, convirtiendo esta emblemática zona en un bullicioso cruce de caminos donde es casi imposible caminar rápidamente. Los visitantes se detienen para tomar fotos, observar la estatua del oso y el madroño, símbolo de la ciudad, o simplemente disfrutar del ambiente único que se vive en este punto central. La Puerta del Sol no solo es un punto de referencia geográfico, sino también un símbolo histórico y social que ha sido testigo de los eventos más importantes de la capital española a lo largo de los siglos. Esta plaza, siempre llena de vida y energía, es el lugar de encuentro por excelencia, tanto para madrileños como para turistas de todo el mundo. En ella confluyen algunas de las calles más importantes y transitadas de la ciudad, como la calle Mayor, la calle Arenal y la calle Preciados, lo que la convierte en una auténtica encrucijada de Madrid. La Puerta del Sol es mucho más que un simple punto de paso. Es un lugar lleno de historia y tradición. Su origen se remonta al siglo XV, cuando era una de las puertas de acceso a la ciudad. Con el tiempo, la plaza ha sido remodelada y transformada hasta convertirse en lo que es hoy, un espacio urbano dinámico y vibrante. En su centro se alza el famoso reloj de la Casa de Correos, donde cada Nochevieja miles de personas se reúnen para celebrar el Año Nuevo al compás de las campanadas. Este evento se ha convertido en una de las tradiciones más queridas de España, y cada año es transmitido por televisión para millones de espectadores que siguen la costumbre de comer 12 uvas con cada campanada. En el centro de la Puerta del Sol se alza imponente la estatua ecuestre de Carlos III, uno de los reyes más importantes en la historia de Madrid. Este monumento rinde homenaje a un monarca que, durante el siglo XVIII, impulsó una serie de reformas urbanísticas y arquitectónicas que transformaron radicalmente la ciudad. Carlos III, conocido como el mejor alcalde de Madrid, introdujo mejoras significativas en la infraestructura de la capital, desde la construcción de grandes edificios públicos hasta la modernización del sistema de alcantarillado y el alumbrado de las calles. La estatua, con el rey a caballo, simboliza su liderazgo y visión para hacer de Madrid una capital moderna y funcional. La estatua ecuestre de Carlos III fue inaugurada en 1994 y se ha convertido en uno de los puntos más destacados de la Puerta del Sol. El rey aparece representado con una actitud serena y firme, reflejando su rol de reformador y protector del bienestar de los madrileños. Esta obra no solo es un tributo a su legado, sino también una pieza clave del paisaje urbano de Madrid, donde miles de personas pasan cada día bajo la mirada de uno de los reyes más queridos por la historia de la ciudad.
Madrid es una ciudad que se vive en sus calles, y caminar por ellas permite ser parte de esa vida cotidiana. Además, con su clima mayormente soleado, la ciudad invita a caminar durante todo el año, haciendo de cada paseo una experiencia agradable, sin importar la temporada. En resumen, caminar por las calles de Madrid es mucho más que un simple desplazamiento. Es una experiencia en sí misma, donde el respeto, el orden, la historia y la modernidad se entrelazan para ofrecer a madrileños y visitantes un ambiente único. Las calles de Madrid no solo conectan puntos geográficos, sino que unen a personas de diferentes culturas y generaciones, creando una atmósfera vibrante y acogedora. Pasear por esta ciudad es la mejor manera de conocerla en profundidad, disfrutando de cada rincón y dejándose llevar por el encanto de la capital española. Mientras caminamos por las calles de Madrid, uno de los aspectos más notables que salta a la vista es la presencia constante de zonas verdes que acompañan los edificios y el paisaje urbano. Esta combinación entre naturaleza y ciudad ofrece una sensación de equilibrio y tranquilidad que resulta imprescindible en una metrópolis tan dinámica. Aunque Madrid es conocida por su gran oferta cultural, su historia y su vibrante vida nocturna, sus parques y espacios verdes juegan un papel crucial en el bienestar de quienes la habitan y visitan. Estos espacios no solo embellecen la ciudad, sino que también brindan un respiro necesario ante el ritmo acelerado de la vida moderna. Madrid cuenta con una impresionante cantidad de 5.947 hectáreas de zonas verdes, distribuidas por todo el municipio. Estas áreas no solo embellecen el entorno urbano, sino que también desempeñan un papel fundamental en la salud mental y física de sus ciudadanos. Los parques, jardines y paseos arbolados de la ciudad crean un refugio natural donde las personas pueden escapar del ajetreo diario. Caminar por estos espacios verdes es una experiencia refrescante, en la que el sonido de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas reemplazan momentáneamente el ruido del tráfico y el bullicio urbano. Una de las razones por las que Madrid ha logrado integrar también estas áreas naturales en su tejido urbano es su compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de sus ciudadanos. La ciudad cuenta con un total de 227.177 árboles que adornan sus calles, avenidas y parques. Estos árboles no solo embellecen el entorno, sino que también ayudan a purificar el aire, mejorar la calidad ambiental y regular la temperatura. Además, las sombras que proporcionan en los meses de verano son un alivio para quienes recorren la ciudad a pie, haciendo que incluso los días más calurosos sean más llevaderos. Más allá de su función estética, las zonas verdes en Madrid están diseñadas para ofrecer una mejora tangible en la calidad de vida de los residentes. Estudios han demostrado que la presencia de parques y árboles en las ciudades no solo tiene efectos positivos en la salud física, como la reducción del estrés y la promoción de la actividad física, sino que también favorece la cohesión social. En Madrid, los parques no son solo lugares de ocio,
sino también puntos de encuentro donde las personas se reúnen para hacer ejercicio, pasear a sus mascotas, disfrutar de un picnic o simplemente relajarse. Esto crea un fuerte sentido de comunidad y pertenencia. Uno de los espacios verdes más icónicos de Madrid es, sin duda, el Parque del Retiro. Con sus 118 hectáreas de jardines, avenidas arboladas y estanques, es uno de los lugares favoritos tanto de los madrileños como de los turistas. Aquí, es fácil ver cómo la naturaleza se integra perfectamente en el entorno urbano, ofreciendo un oasis de paz en medio de la ciudad. Este parque, que antaño fue un retiro para la monarquía, hoy en día es un espacio público accesible para todos, y su vasta extensión permite a los visitantes disfrutar de diferentes actividades al aire libre, desde remar en barcas hasta pasear entre sus históricas estatuas y monumentos. Este pulmón verde de la ciudad es un destino popular para quienes buscan un contacto más cercano con la naturaleza. Desde su inauguración como parque público en 1868, ha sido un símbolo de la capital española y un pulmón verde que ofrece a sus visitantes un remanso de paz en medio de la bulliciosa ciudad. El Retiro cuenta con 118 hectáreas de jardines, monumentos, estanques y zonas de ocio, lo que lo convierte en un lugar perfecto para pasear, relajarse y disfrutar de la naturaleza. Su ubicación privilegiada en pleno centro de Madrid hace que sea un punto de referencia tanto para los madrileños como para los turistas que buscan un refugio en el corazón de la ciudad. Este vasto parque tiene sus orígenes en el siglo XVII, cuando fue diseñado como un espacio exclusivo para el disfrute de la realeza, específicamente para el rey Felipe IV. En sus primeros días, el Retiro albergaba palacios, teatros y jardines que eran utilizados por la corte para eventos y celebraciones. Con el tiempo, el parque fue evolucionando y su apertura al público a finales del siglo XIX marcó el comienzo de una nueva era en la que se convirtió en un lugar para que el pueblo disfrutara de sus maravillas. Desde entonces, el Retiro ha mantenido su relevancia como uno de los centros sociales y culturales más importantes de Madrid. Uno de los aspectos más fascinantes del Parque del Retiro es su mezcla de historia y naturaleza. A lo largo de sus jardines se encuentran numerosos monumentos, esculturas y fuentes que reflejan la rica herencia cultural de España. El Parque del Retiro también experimenta un incremento en el número de visitantes durante los meses de abril y mayo. Este oasis verde en el corazón de la ciudad es un refugio para los madrileños que buscan escapar del bullicio. Pero durante la primavera se convierte en un destino turístico de primer orden. Las amplias avenidas del parque se llenan de corredores, ciclistas, familias paseando y turistas admirando sus monumentos y jardines. Aunque el Retiro es lo suficientemente grande como para no sentirse completamente abarrotado, las zonas más populares, como el Estanque Grande o el Palacio de Cristal, pueden estar repletas de gente. Estos pequeños oasis urbanos permiten que, sin importar dónde te encuentres en Madrid, siempre haya un espacio verde cercano donde puedas detenerte, respirar aire fresco y reconectar con la naturaleza. Estas áreas, aunque más modestas en tamaño, son igualmente importantes para crear un entorno urbano más habitable y sostenible.
En conjunto, todas estas zonas verdes son una clara demostración del compromiso de Madrid con la calidad de vida de sus habitantes, y son una razón más por la que la ciudad es tan apreciada por quienes la visitan y la llaman hogar. A pesar de la multitud, una de las ventajas de la alta afluencia de turistas es la energía que se respira en las calles de Madrid. La ciudad se siente más viva que nunca, con una constante mezcla de culturas, idiomas y estilos de vida. Este crisol de personas crea una atmósfera única, donde es posible escuchar conversaciones en múltiples lenguas. La interacción entre residentes y turistas enriquece la experiencia de quienes visitan Madrid, haciendo que la ciudad se sienta acogedora y cosmopolita a la vez. A pesar del ajetreo y las aglomeraciones, muchos encuentran que la primavera sigue siendo la mejor época para visitar Madrid. La belleza de la ciudad en esta estación, combinada con la gran oferta cultural y el ambiente vibrante, compensa las pequeñas molestias de caminar entre multitudes. Con un poco de planificación y paciencia, los visitantes pueden disfrutar de todo lo que Madrid tiene para ofrecer, desde su rica historia hasta su moderna vida urbana, sin perderse en el mar de turistas que llena sus calles durante abril y mayo. En resumen, aunque la afluencia de turistas es notable, no resta valor a la experiencia inolvidable de explorar Madrid en primavera. Y caminar por sus calles arboladas permite disfrutar de una parte diferente de la ciudad, donde el bullicio del centro se diluye en la calma de las áreas residenciales. Caminar por la Gran Vía de Madrid es una experiencia que fascina tanto a locales como a turistas. Este icónico bulevar, que se extiende por más de 1 kilómetro, es uno de los puntos neurálgicos de la capital española y una de sus arterias más emblemáticas. Desde su construcción a principios del siglo XX, la Gran Vía ha sido testigo del desarrollo y la modernización de la ciudad, y hoy en día es un lugar que mezcla historia, arquitectura y un vibrante ambiente urbano. Al pasear por esta amplia avenida, es imposible no sentirse inmerso en la energía que emana de sus edificios, comercios, teatros y cafeterías. Uno de los aspectos más destacados de caminar por la Gran Vía es la arquitectura que la flanquea. A lo largo de su recorrido, se pueden admirar algunos de los edificios más representativos de la arquitectura madrileña, con estilos que van desde el clasicismo hasta el Art Deco. Edificios como el edificio Telefónica o el edificio Capitol, con su icónico letrero de Schweppes, se han convertido en verdaderos símbolos de la ciudad. Estos monumentos arquitectónicos no solo adornan la Gran Vía, sino que cuentan la historia de cómo Madrid se transformó en una metrópolis moderna durante el siglo XX. El bullicio que caracteriza la Gran Vía es parte esencial de su atractivo. Las aceras siempre están llenas de gente, madrileños que van de un lado a otro en su vida cotidiana, turistas que observan cada detalle de su entorno y artistas callejeros que llenan el aire con música o actuaciones en vivo. Este constante movimiento crea una atmósfera vibrante y cosmopolita, donde se mezclan diferentes idiomas, culturas y estilos de vida. Para quienes disfrutan del ritmo acelerado de las grandes ciudades, caminar por la Gran Vía es una inmersión en el dinamismo urbano que define a Madrid. La Gran Vía también es un paraíso para los amantes de las compras. Desde tiendas de moda internacionales hasta boutiques locales, el Boulevard ofrece una amplia gama de opciones para todos los gustos y presupuestos. Grandes almacenes como El Corte Inglés y Primark atraen a cientos de compradores cada día. Primark de la Gran Vía. Ubicada en el corazón de la capital española, esta tienda es mucho más que un simple lugar para comprar ropa. Es toda una experiencia en sí misma. La Gran Vía es conocida por ser una de las avenidas más emblemáticas de Madrid, repleta de teatros, cines, restaurantes y, por supuesto, tiendas de moda. Pero entre todas ellas, Primark destaca por su imponente edificio y su fama de ofrecer una inmensa variedad de productos a precios increíblemente accesibles. Para quienes buscan moda asequible sin comprometer el estilo, esta tienda es prácticamente un paraíso. Entrar en Primark de la Gran Vía es como adentrarse en un mundo de moda sin fin. El establecimiento cuenta con 5 pisos llenos de ropa,
accesorios y calzado para todas las edades y estilos. Desde básicos como camisetas, jeans y chaquetas, hasta las últimas tendencias en moda. Primark ofrece una gama tan amplia que es difícil salir sin haber encontrado algo que se ajuste a tus gustos o necesidades. Además, su política de precios bajos hace que sea especialmente popular entre turistas y residentes por igual. Es común ver a personas llenando sus cestas de productos, sabiendo que están haciendo compras económicas sin sacrificar calidad o estilo. La oferta de Primark va más allá de la ropa. Sus secciones dedicadas a la decoración del hogar, cosméticos y accesorios también son muy valoradas por quienes buscan renovar su estilo de vida sin gastar una fortuna. La tienda se ha ganado un lugar en el corazón de los madrileños por su capacidad de ofrecer soluciones de moda y decoración de calidad a precios muy competitivos. Otro aspecto que hace de la Gran Vía un lugar fascinante es su papel como epicentro cultural. En esta avenida se encuentran algunos de los teatros más importantes de la ciudad, conocidos por sus producciones de musicales y espectáculos de teatro. El tramo conocido como el Broadway madrileño cuenta con una oferta variada de entretenimiento en vivo, que incluye grandes producciones internacionales y obras locales. Uno de los encantos más grandes de Madrid es la posibilidad de descubrir su rica historia mientras se camina por sus calles. Cada barrio tiene su propia personalidad, y en muchos casos, las calles mismas cuentan con siglos de historia. Caminar por sus estrechas y empedradas calles es una experiencia que conecta el pasado con el presente, donde cada esquina parece contar una historia diferente. A pesar de la rica historia que se respira en las calles madrileñas, la ciudad ha sabido combinar de manera magistral la modernidad con la tradición. Mientras se pasea por estas zonas, uno puede admirar las fachadas coloridas de los edificios, las tiendas de moda y los restaurantes innovadores. Todo ello mezclado con el bullicio de la vida madrileña. Estas zonas son especialmente vibrantes durante el día, pero también cobran vida por la noche, ofreciendo una experiencia completa de la cultura urbana de Madrid. Caminar por las calles de Madrid es una experiencia que ofrece mucho más que un simple recorrido por una ciudad. Cada esquina, plaza y avenida revela un contraste fascinante entre lo antiguo y lo moderno, donde la historia y la contemporaneidad conviven en perfecta armonía. Para los turistas, este contraste es uno de los principales atractivos de la capital española. Los edificios que datan de siglos pasados, con fachadas ornamentadas y estilos arquitectónicos clásicos, se mezclan con modernas construcciones de vidrio y acero, ofreciendo una panorámica única que encanta a quienes la descubren. Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es la manera en que Madrid ha sabido preservar su patrimonio histórico. Pasear por el casco antiguo de la ciudad es como viajar en el tiempo. Sin embargo, la modernidad también tiene su espacio en Madrid. Esta mezcla de estilos entre lo clásico y lo vanguardista es un reflejo de la capacidad de Madrid para avanzar hacia el futuro sin renunciar a su pasado. Otro aspecto fascinante de la arquitectura madrileña es la manera en que los diferentes estilos se entrelazan a lo largo de las calles, creando una experiencia visualmente rica y diversa. En lugares como la Plaza Mayor,
Los turistas quedan maravillados con las fachadas porticadas que rodean este emblemático espacio, con su uniformidad arquitectónica y sus detalles decorativos que evocan la grandeza de otros tiempos. Este icónico espacio, situado en el casco antiguo de la ciudad, es uno de los lugares más representativos de la capital española y ha sido testigo de algunos de los eventos más importantes en la historia de Madrid. Construida a principios del siglo XVII, durante el reinado de Felipe III, la plaza ha sido un punto de encuentro clave para madrileños y turistas por igual. Con su imponente arquitectura de estilo herreriano, la Plaza Mayor destaca por sus 3 alturas de edificios, arcadas y fachadas rojas que encierran un amplio espacio cuadrangular. Caminar por sus adoquines es como hacer un viaje al pasado, cuando esta plaza era escenario de corridas de toros, ejecuciones públicas y festivales reales. Hoy en día es un lugar animado, lleno de vida, donde se celebran mercados, eventos culturales y las famosas terrazas de cafés y restaurantes. A lo largo de los siglos, la Plaza Mayor ha evolucionado en cuanto a su funcionalidad, pero nunca ha perdido su importancia como epicentro de la vida madrileña. Rodeada por edificios históricos como la Casa de la Panadería, con sus hermosos frescos que adornan la fachada, la plaza sigue siendo un lugar donde se respira historia. Aquí se puede observar una fascinante mezcla de turistas y locales que disfrutan de un café, compran recuerdos o simplemente se sientan a admirar el entorno. Las arcadas que rodean la plaza albergan una variedad de tiendas, bares y restaurantes tradicionales, donde es común degustar platos típicos como el bocadillo de calamares. Este espacio es también el escenario de varios mercados y festivales populares a lo largo del año, incluido el Mercado de Navidad, que transforma la plaza en un lugar mágico durante las fiestas. Uno de los encantos de la Plaza Mayor es su capacidad de mantener ese equilibrio entre lo antiguo y lo moderno. Durante siglos ha sido el escenario de algunos de los momentos más significativos en la historia de Madrid y de España. Sin embargo, en la actualidad, también es un lugar lleno de vida contemporánea, donde puedes ver artistas callejeros, músicos y eventos culturales. La sensación de estar en la Plaza Mayor es única, una combinación entre la majestuosidad de la historia y la energía vibrante de la vida cotidiana. Además, la plaza está a poca distancia de otros sitios importantes, como la Puerta del Sol y el Palacio Real, lo que hace que sea un punto de partida ideal para explorar la ciudad. Visitar la Plaza Mayor es, en definitiva, una experiencia imprescindible para cualquier persona que quiera conocer Madrid en profundidad. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan perfectamente, ofreciendo a sus visitantes una ventana a la rica historia de la ciudad. El diseño arquitectónico de la plaza y su entorno ofrece una atmósfera imponente, pero acogedora, y es fácil perderse en el encanto de sus detalles históricos. Uno de los elementos más destacables de la Plaza Mayor es la estatua ecuestre de Felipe III, un monumento de bronce que se erige en el centro de la plaza. Esta estatua fue esculpida por los artistas italianos Juan de Bolonia y Pietro Tacca, y representa al rey Felipe III, quien ordenó la construcción de la plaza tal como la conocemos hoy. Es un símbolo del poder y la relevancia histórica que tuvo el monarca durante su reinado en España. La estatua fue colocada en su ubicación actual en el siglo XIX y se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia dentro de la plaza. Al caminar por las calles de Madrid, una de las características que más llama la atención a los visitantes es el color de las fachadas de sus casas y edificios. La mayoría de ellos comparte un tono característico que recuerda al color del ladrillo, un elemento distintivo que aporta cohesión y personalidad a la estética urbana. Este color,
que varía entre los tonos rojizos y terrosos, es omnipresente en los barrios más tradicionales, donde las construcciones históricas mantienen ese estilo arquitectónico clásico, que se ha convertido en uno de los sellos distintivos de la ciudad. Estas fachadas de ladrillo evocan una sensación de calidez y solidez, contribuyendo a la sensación acogedora que define a Madrid. El uso del ladrillo en las fachadas madrileñas tiene raíces históricas. Desde el siglo XVI, este material así ha sido uno de los más utilizados en la construcción de edificios residenciales, palacios y estructuras públicas. Durante el reinado de los Habsburgo, conocido como el Madrid de los Austrias, se promovió la construcción de edificios en ladrillo, debido a su disponibilidad y resistencia. A diferencia de otras ciudades europeas que preferían la piedra o el mármol, en Madrid se optó por el ladrillo como un material más económico y adecuado para el clima local. Esta decisión no solo marcó el estilo arquitectónico de la ciudad, sino que también dio lugar a una estética particular que ha perdurado hasta nuestros días. El color rojizo del ladrillo aporta un encanto único a las calles de Madrid, especialmente cuando se combina con la luz dorada que baña la ciudad al atardecer. Las fachadas parecen cobrar vida, reflejando una calidez que contrasta con el cielo azul intenso que a menudo domina los paisajes madrileños. Este color uniforme crea una cohesión visual que hace que los edificios, aunque de diferentes estilos y épocas, se vean armoniosos entre sí. En barrios como La Latina o Chamberí, pasear por sus calles estrechas y ver cómo las fachadas de ladrillo se alinean en perfecta simetría es una experiencia visual fascinante. Sin embargo, no todas las fachadas en Madrid son puramente de ladrillo. Muchos edificios combinan este material con otros elementos decorativos que enriquecen su apariencia. Los balcones de hierro forjado, por ejemplo, son un detalle recurrente en las fachadas madrileñas, aportando un toque elegante que complementa la rusticidad del ladrillo. También es común ver molduras blancas que enmarcan puertas y ventanas, creando un contraste visual atractivo con el tono rojizo dominante. Estos detalles ornamentales no solo embellecen las edificaciones, sino que también subrayan la importancia de la estética en la arquitectura madrileña. A medida que la ciudad ha crecido y se ha modernizado, el uso del ladrillo como material predominante en las fachadas ha perdurado. Incluso en las zonas más contemporáneas, como el barrio de Salamanca o el distrito financiero de Cuatro Torres, se pueden encontrar edificios que rinden homenaje a esta tradición arquitectónica. En muchos casos, los arquitectos han optado por reinterpretar el uso del ladrillo, dándole un toque moderno a través de diseños más minimalistas, o integrándolo con otros materiales como el vidrio o el acero. Esto ha permitido que Madrid mantenga una coherencia visual, aunque adaptándose a los tiempos modernos. El color de las fachadas no solo es un reflejo de la historia de Madrid, sino que también tiene un impacto en el bienestar de sus habitantes. Los tonos cálidos, como los que proporciona el ladrillo, contribuyen a crear un entorno acogedor y agradable. Psicólogos y expertos en urbanismo coinciden en que el color de los edificios puede influir en el estado de ánimo de las personas, y en el caso de Madrid, el predominio de los tonos rojizos aporta una sensación de calma y estabilidad. Esta es una de las razones por las que muchos madrileños y visitantes encuentran que caminar por las calles de la ciudad es una experiencia relajante y agradable. Finalmente, no podemos dejar de mencionar cómo el color de las fachadas contribuye al carácter distintivo de los diferentes barrios de Madrid. Aunque el ladrillo es común en toda la ciudad, cada zona tiene su propia personalidad, que se refleja en los detalles arquitectónicos.
En barrios más antiguos, como Lavapiés, las fachadas de ladrillo suelen tener un aspecto más envejecido, con signos de desgaste que cuentan la historia de generaciones de habitantes. En áreas más modernas, como el norte de la ciudad, las fachadas de ladrillo se ven más pulidas y sofisticadas, reflejando la renovación urbana que ha experimentado Madrid en las últimas décadas. En definitiva, el color característico de las fachadas madrileñas es mucho más que un detalle estético. Es un elemento fundamental que define la identidad de la ciudad. Desde su origen histórico hasta su adaptación en la arquitectura contemporánea, el uso del ladrillo rojizo en las construcciones de Madrid es un testimonio de la evolución urbana de la capital española. Este color no solo embellece las calles, sino que también contribuye a crear un ambiente acogedor y agradable, que invita a quienes lo contemplan a sentirse parte de la historia y la vida de la ciudad. Una vista panorámica de Madrid desde lo alto es sencillamente asombrosa. Se pueden observar las ondulantes calles de la ciudad, los majestuosos edificios históricos que se entremezclan con construcciones modernas y, en la lejanía, las montañas que rodean la capital. Desde esa altura, las fachadas de ladrillo característico se extienden como un mar de tonos cálidos, destacando los tejados y las cúpulas de iglesias, mientras que los parques, como el Retiro y la Casa de Campo, emergen como oasis verdes. Es una vista que encapsula la fusión entre la tradición y la modernidad que define a Madrid, ofreciendo una imagen vibrante y dinámica de la ciudad. El templo de Devot es, sin duda, otro punto fascinante de Madrid. Este antiguo templo egipcio, que fue trasladado piedra por piedra desde Egipto y reconstruido en la ciudad, se erige en el Parque del Oeste como un recordatorio de las maravillas del mundo antiguo en pleno corazón de la capital española. Su entorno, rodeado de jardines y espejos de agua, ofrece una atmósfera de tranquilidad que contrasta con la bulliciosa vida urbana que lo rodea. Al atardecer, el templo adquiere un tono dorado bajo la luz del sol que se pone, creando una de las postales más icónicas de Madrid. Es un lugar que invita a la contemplación y conecta a los visitantes con la historia milenaria de una civilización que ha dejado su huella en la tierra. El templo de Devot es uno de los rincones más fascinantes de Madrid, tanto por su historia milenaria como por su ubicación privilegiada. Este antiguo templo egipcio fue donado a España por el gobierno de Egipto en 1968, en agradecimiento por la ayuda española para salvar los monumentos de Nubia durante la construcción de la presa de Asuán. Aunque sorprende encontrar una reliquia de esta magnitud en el corazón de Madrid, lo cierto es que el templo de Devot ha sido perfectamente integrado en el paisaje urbano, convirtiéndose en un símbolo de la conexión entre el mundo antiguo y la modernidad.
rodeado de jardines y espejos de agua que evocan el río Nilo. El templo es un lugar de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Al atardecer, la estructura adquiere una belleza especial, cuando el sol se pone y los reflejos dorados iluminan sus muros de piedra, ofreciendo una de las vistas más mágicas de Madrid. Este templo, que originalmente estaba dedicado a los dioses Amón e Isis, no solo es fascinante por su valor arqueológico, sino también por la experiencia que ofrece a quienes lo visitan. Pasear entre sus bloques de piedra, admirar los jeroglíficos y sentir el aura mística que emana de este antiguo monumento es transportarse a otra época, a un tiempo en el que la civilización egipcia alcanzaba su máximo esplendor. Aunque el templo en sí no es muy grande, su importancia histórica y cultural lo convierte en uno de los puntos más visitados de la capital española. Además, la vista panorámica que se obtiene desde el Parque del Oeste, donde se encuentra el templo, es espectacular, con una vista despejada del horizonte madrileño, que incluye la Casa de Campo y la Sierra de Guadarrama. Sin duda, el templo de Devot es una parada obligada para quienes deseen experimentar algo diferente en Madrid. Por otro lado, el constante flujo de turistas en Madrid es una señal del atractivo global de la ciudad. Desde la Puerta del Sol hasta la Gran Vía, es habitual ver cientos de turistas de todo el mundo paseando por sus calles, cámara en mano, listos para capturar la magia de la capital española. Estos visitantes llegan atraídos por la rica oferta cultural, la vibrante vida nocturna y, por supuesto, el encanto único que Madrid desprende. El bullicio de las calles del centro es constante, especialmente en primavera y verano, cuando el clima templado anima a más personas a explorar sus plazas, monumentos y tiendas. Las terrazas de los cafés están llenas, y es común escuchar una mezcla de idiomas mientras los turistas disfrutan de tapas, bebidas y el animado ambiente madrileño. Madrid, sin duda, es una ciudad que sabe cómo recibir a sus visitantes. Los turistas que llegan quedan rápidamente impresionados por la amabilidad y hospitalidad de los madrileños, que siempre están dispuestos a ayudar y recomendar rincones ocultos de la ciudad. A pesar del ajetreo, la ciudad mantiene una sensación de seguridad y acogida que hace que los visitantes se sientan como en casa. Esto es algo que se puede notar especialmente en las áreas más turísticas, como la Plaza Mayor o el Mercado de San Miguel, donde los locales y turistas interactúan compartiendo momentos y experiencias. Madrid es una ciudad vibrante, pero también es cercana, un lugar donde la convivencia entre personas de diferentes culturas se convierte en parte de su identidad. Este constante flujo de visitantes contribuye también a la riqueza y diversidad de la oferta cultural y gastronómica de Madrid. Los turistas, al igual que los residentes, disfrutan de la posibilidad de explorar los museos, galerías y monumentos que hacen de la ciudad un destino cultural de primer nivel. Pero no solo eso, los turistas también son testigos de la vibrante escena gastronómica que ha crecido en los últimos años. Desde restaurantes con estrellas Michelin hasta pequeños bares de tapas tradicionales, Madrid ofrece una variedad increíble de opciones para todos los gustos. Los turistas disfrutan probando los platos típicos como el cocido madrileño o los famosos bocadillos de calamares, pero también encuentran cocina internacional en cada rincón de la ciudad. No obstante, con el creciente número de turistas, algunas áreas del centro pueden llegar a estar bastante concurridas, especialmente durante la temporada alta. En lugares como la Gran Vía o la Plaza de Callao, el tránsito de personas es casi incesante y caminar a veces se convierte en un reto. Sin embargo, este dinamismo también es parte del encanto de la ciudad. Ver cómo las calles se llenan de vida, cómo la gente interactúa y comparte momentos en los espacios públicos, es lo que hace que Madrid se sienta tan viva. A pesar de la multitud, siempre hay un rincón tranquilo
donde se puede escapar del bullicio, ya sea en uno de los parques de la ciudad o en un café escondido en una pequeña calle. A medida que la ciudad sigue atrayendo a visitantes de todas partes del mundo, Madrid también se adapta para ofrecer una experiencia turística más moderna y eficiente. Las infraestructuras han mejorado significativamente en los últimos años, con un sistema de transporte público excelente que facilita la movilidad de los turistas. Las nuevas tecnologías, como las apps de turismo y los servicios de guías digitales, han facilitado el acceso a la información, permitiendo a los turistas descubrir más fácilmente todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Este enfoque en la mejora de la experiencia del visitante ha convertido a Madrid en uno de los destinos turísticos más populares de Europa, un lugar que, sin importar la cantidad de personas que lo visiten, siempre logra sorprender y enamorar a quien lo explora. Cientos de turistas de todo el mundo se pasean por las calles de Madrid a diario, disfrutando de todo lo que la capital española tiene para ofrecer. Desde el amanecer hasta el anochecer, los visitantes recorren sus emblemáticas avenidas, plazas históricas y parques llenos de vida, absorbiendo la energía vibrante de la ciudad. A primera hora de la mañana es común ver a turistas en busca de un café o un desayuno típico español, como las tradicionales porras o churros con chocolate en las terrazas de las cafeterías. La mayoría de estos visitantes suelen comenzar su jornada en lugares emblemáticos, como la Puerta del Sol o la Gran Vía, donde la actividad no cesa nunca. Es fácil notar la diversidad de las personas que llegan a Madrid, cada uno con su cámara o móvil, listo para capturar los recuerdos de su experiencia en la ciudad. A medida que el día avanza, los grupos de turistas se dispersan por los múltiples barrios y monumentos de la ciudad. El Palacio Real y la Catedral de la Almudena son algunos de los puntos más visitados, y no es raro ver largas colas de personas esperando para entrar y maravillarse con la historia y arquitectura de estos impresionantes edificios. Los guías turísticos, con sus paraguas y carteles en alto, lideran a los grupos multilingües por las calles adoquinadas, narrando anécdotas y hechos históricos sobre Madrid. Mientras algunos turistas prefieren un recorrido estructurado, otros se lanzan a descubrir la ciudad por su cuenta, perdiéndose voluntariamente en el laberinto de calles que ofrece el centro histórico. Este contraste entre el orden y la aventura define la experiencia turística en Madrid. El ambiente en Madrid se vuelve aún más dinámico al acercarse la tarde. Las plazas como la Plaza Mayor o la Plaza de Oriente comienzan a llenarse de personas que se detienen a descansar o a disfrutar de una copa en alguna terraza. Los turistas suelen sentarse en estas áreas al aire libre, observando a los artistas callejeros que añaden un toque de creatividad y entretenimiento al recorrido urbano. Es fácil escuchar una mezcla de acentos y lenguas en el aire, desde el inglés y el francés, hasta el japonés y el alemán, lo que refleja la popularidad de Madrid como destino turístico internacional. Además de las plazas, muchos optan por visitar mercados emblemáticos como el Mercado de San Miguel, donde pueden degustar tapas y otros productos locales mientras disfrutan de la vida madrileña. A lo largo del día, la cultura local también juega un papel importante en la experiencia de los turistas. Los museos de Madrid, como el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza, son paradas obligatorias para aquellos interesados en el arte y la historia. En sus recorridos, los turistas descubren obras maestras de artistas españoles como Goya, Velázquez y Picasso, y se sumergen en la riqueza cultural que la ciudad ofrece. Muchos pasan horas admirando estas colecciones, y luego salen a pasear por los jardines que rodean estos museos, como el Jardín Botánico o el Parque del Retiro, donde pueden disfrutar de la tranquilidad en medio del bullicio urbano. Para muchos, estos momentos de calma y reflexión son una parte esencial de su experiencia en Madrid. Por la tarde, la escena culinaria de Madrid cobra protagonismo. Los turistas se dirigen a los restaurantes y bares de tapas que abundan en toda la ciudad, desde el tradicional barrio de la Latina hasta las zonas más modernas como Malasaña o Chueca. Los restaurantes llenos de comensales locales y visitantes crean un ambiente vibrante y acogedor, donde los turistas pueden degustar desde platos típicos madrileños, como el cocido o los callos,
hasta propuestas más contemporáneas e internacionales. Para muchos turistas, la experiencia gastronómica en Madrid es uno de los aspectos más memorables de su visita. Para aquellos que prefieren un ambiente más animado, el barrio de las Letras o la Gran Vía ofrecen una vida nocturna vibrante, llena de teatros, cines, bares y discotecas. Es en este momento cuando muchos turistas se integran por completo en el ritmo de la ciudad, disfrutando de la famosa marcha madrileña que dura hasta altas horas de la noche. Por la noche, Madrid continúa viva, con cientos de turistas aún explorando y descubriendo rincones secretos. Otros se dejan seducir por el encanto nocturno del Madrid histórico, recorriendo el barrio de los Austrias o los alrededores de la Plaza Mayor, donde las sombras de los edificios antiguos parecen contar historias de tiempos pasados. En cualquier caso, la ciudad sigue ofreciendo experiencias únicas, independientemente de la hora del día. Al final de cada jornada, es común ver a turistas compartiendo sus experiencias en redes sociales, subiendo fotos y vídeos de los lugares que han visitado. Madrid deja una impresión duradera en todos aquellos que la visitan, no solo por su belleza y cultura, sino también por la energía que desprende. Cada turista que recorre sus calles contribuye a la diversidad de la ciudad, haciendo que Madrid sea un destino en constante cambio y renovación. Y aunque la experiencia de cada visitante es única, todos se llevan consigo un pedazo de la esencia madrileña, algo que los hace volver una y otra vez a esta ciudad fascinante. Madrid es ampliamente reconocida como un destino seguro, tanto para residentes como para turistas, lo que contribuye en gran medida a su atractivo como una de las principales ciudades turísticas del mundo. Con un índice de seguridad de 72,8 y un índice de criminalidad de 27,2. Las cifras sugieren que Madrid es relativamente segura en comparación con otras grandes ciudades internacionales. Los turistas suelen sentirse tranquilos mientras recorren sus calles, especialmente durante el día y al atardecer. El ambiente acogedor y vibrante que caracteriza a Madrid se complementa con la sensación de seguridad, lo que permite a los visitantes disfrutar plenamente de su experiencia sin preocupaciones significativas sobre su bienestar personal. El gobierno español y las autoridades locales han implementado una serie de medidas que han sido cruciales para mejorar la seguridad en la capital, particularmente en las áreas más frecuentadas por turistas, como el centro histórico, los museos y las principales calles comerciales. La presencia policial es notable. Las patrullas a pie y los controles estratégicos en puntos clave son parte de un esfuerzo constante por garantizar la seguridad. Los turistas que pasean por lugares como la Puerta del Sol, la Gran Vía o el Parque del Retiro pueden notar la tranquilidad que se respira en estos espacios, donde la combinación de vigilancia y un ambiente relajado
hace que el riesgo de delitos sea considerablemente bajo. A pesar de la seguridad general, como en cualquier ciudad grande, es importante tener en cuenta la posibilidad de pequeños delitos como robos menores y estafas, especialmente en zonas muy concurridas. El carterismo sigue siendo el tipo de delito más común en áreas turísticas de Madrid, pero su prevalencia ha disminuido gracias a los esfuerzos de las autoridades locales por incrementar la conciencia pública y mejorar la vigilancia en estos puntos. Los turistas suelen recibir advertencias en las estaciones de transporte público y en las entradas de los principales puntos turísticos para que mantengan sus pertenencias bajo control, lo que ayuda a prevenir estos incidentes. En términos de criminalidad violenta, Madrid se posiciona como una de las ciudades más seguras de Europa. Los delitos graves, como agresiones o atracos, son relativamente raros, especialmente en el centro de la ciudad y en las zonas frecuentadas por turistas. La convivencia pacífica y la baja tasa de violencia contribuyen al ambiente seguro que la mayoría de los visitantes experimentan durante su estancia en la capital española. De hecho, muchas personas que viajan solas, incluidas mujeres, mencionan que se sienten cómodas caminando por las calles de Madrid tanto de día como de noche, una característica que no todas las ciudades del mundo pueden ofrecer. Las autoridades de Madrid también han trabajado en la implementación de tecnologías de seguridad para mejorar la protección en la ciudad. Las cámaras de videovigilancia están instaladas en muchos lugares clave, lo que permite un monitoreo constante de las actividades en áreas públicas. Estas tecnologías se complementan con aplicaciones móviles y alertas en tiempo real que los turistas pueden utilizar para informarse sobre cualquier situación de seguridad en la ciudad. Estos avances no solo mejoran la capacidad de respuesta ante posibles delitos, sino que también brindan a los turistas una sensación de tranquilidad adicional. Además de las medidas implementadas por el gobierno, los residentes de Madrid juegan un papel fundamental en mantener la ciudad segura. La hospitalidad y el sentido de comunidad que caracterizan a los madrileños contribuyen a crear un ambiente donde los turistas se sienten bienvenidos y protegidos. Es común que los locales ofrezcan ayuda a quienes lo necesiten, ya sea proporcionando indicaciones o alertando sobre posibles riesgos. Esta actitud colectiva fortalece aún más la seguridad en las calles, haciendo de Madrid no solo un lugar seguro, sino también acogedor. Para aquellos que planean visitar Madrid, es recomendable seguir algunas pautas básicas de seguridad que son aplicables en cualquier gran ciudad. Mantener los objetos de valor fuera de la vista, estar atentos a los alrededores, en las zonas más concurridas, y evitar aceptar ayuda de extraños en cajeros automáticos o con billeteras perdidas. Son algunas de las precauciones que se pueden tomar. Aunque la ciudad es generalmente segura, estar alerta es siempre una buena práctica para evitar posibles situaciones desagradables. Tomando estas simples medidas, los turistas pueden disfrutar plenamente de la vibrante vida madrileña, sin preocupaciones significativas. En definitiva, la seguridad de Madrid es uno de sus puntos más fuertes, lo que permite que tanto los turistas como los residentes disfruten de la ciudad sin mayores preocupaciones. La combinación de medidas de seguridad efectivas, un bajo índice de criminalidad y la hospitalidad de los locales crea un entorno donde los visitantes pueden pasear libremente por las calles y explorar los numerosos atractivos de la ciudad. Madrid no solo cautiva por su belleza, historia y cultura,
sino también por ofrecer un ambiente seguro y acogedor que hace que quienes la visitan quieran regresar. Madrid es una ciudad que logra cautivar a quienes la visitan por su capacidad de combinar la historia, la modernidad y la vida cotidiana en un solo lugar. Al recorrer sus calles, uno puede sentir la rica herencia cultural que ha dejado huellas en cada rincón, desde sus majestuosas plazas hasta sus pequeños y encantadores barrios. La ciudad se presenta no solo como la capital de España, sino como un epicentro de arte, gastronomía, arquitectura y vida urbana. Su ambiente vibrante, mezclado con una sensación de familiaridad, permite que tanto los turistas como los locales se sientan parte de su historia. Las fachadas de ladrillo que predominan en la ciudad, el contraste entre edificios históricos y modernos, y la diversidad de zonas verdes contribuyen a una atmósfera acogedora y sorprendente. Un aspecto que distingue a Madrid de otras capitales europeas es su capacidad de ser una ciudad cosmopolita sin perder su esencia local. Es una urbe global donde convergen personas de todas partes del mundo, pero, al mismo tiempo, mantiene su carácter madrileño, con costumbres arraigadas que se reflejan en la vida diaria. Esto es evidente en lugares como los mercados tradicionales, los bares de tapas y las reuniones sociales que se llevan a cabo en las plazas y terrazas. A pesar de su tamaño y su importancia como centro económico y político, Madrid sigue siendo una ciudad donde las relaciones humanas y la calidez son fundamentales, lo que la convierte en un destino ideal para quienes buscan una experiencia cultural rica y auténtica. La arquitectura de Madrid es otro de sus puntos fuertes. Desde el Palacio Real hasta los modernos rascacielos del distrito financiero, la ciudad cuenta con una impresionante diversidad arquitectónica. Cada edificio cuenta una parte de la historia de la ciudad, desde su origen en la época de los Austrias hasta la modernización del siglo XXI. Pasear por las calles de Madrid es como recorrer un museo al aire libre, donde cada fachada, plaza y monumento tiene algo que contar. La capacidad de la ciudad para preservar su patrimonio histórico, mientras sigue avanzando hacia el futuro, es lo que hace que Madrid sea un lugar tan único. Este equilibrio entre lo antiguo y lo moderno es uno de los factores que más fascina a los visitantes. Uno de los elementos más apreciados por quienes viven y visitan Madrid son sus amplias zonas verdes. Parques como el Retiro, la Casa de Campo o el Parque Europa ofrecen un respiro de la vida urbana y brindan a los madrileños la oportunidad de conectarse con la naturaleza sin salir de la ciudad. Estos espacios verdes no solo son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos, sino que también contribuyen a la imagen de Madrid como una ciudad equilibrada y vivible. La integración de estos espacios en la planificación urbana es una muestra del compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y la calidad de vida, haciendo de Madrid un lugar donde el dinamismo y la tranquilidad coexisten en perfecta armonía. La oferta cultural de Madrid es otro de sus grandes atractivos, con museos de renombre mundial como el Museo del Prado, el Reina Sofía y el Thyssen-Bornemisza. La ciudad es un paraíso para los amantes del arte. Además, Madrid es sede de teatros, cines y festivales que atraen tanto a los locales como a los visitantes. La vida nocturna de la ciudad también es famosa por su energía y diversidad, con una amplia gama de bares, discotecas y locales de música en vivo, que hacen de Madrid una ciudad que nunca duerme. Esta vibrante escena cultural es un reflejo del espíritu abierto y creativo de sus habitantes, y es uno de los aspectos que más atrae a quienes la visitan. En cuanto a la gastronomía, Madrid es un paraíso para los amantes de la buena comida. Desde los platos tradicionales como el cocido madrileño y los bocadillos de calamares, hasta las propuestas más innovadoras de la cocina contemporánea, la ciudad ofrece una diversidad culinaria impresionante. Los mercados, como el Mercado de San Miguel o el Mercado de San Antón, son lugares donde los sabores de la gastronomía local y global se encuentran, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de probar una amplia variedad de productos frescos y platillos deliciosos. La gastronomía madrileña
es un reflejo de su gente, generosa, variada y siempre dispuesta a sorprender. La seguridad en Madrid es otro factor que contribuye a su atractivo como destino turístico y residencial. La sensación de poder caminar tranquilamente por las calles, tanto de día como de noche, hace que la experiencia en la ciudad sea más relajada y disfrutable. La combinación de medidas de seguridad efectivas, como una alta presencia policial en áreas turísticas, y el sentido de comunidad entre los madrileños, genera un ambiente seguro y acogedor. Aunque, como en cualquier gran ciudad, siempre es recomendable tomar precauciones básicas. Madrid se destaca por su baja tasa de criminalidad en comparación con otras capitales europeas, lo que refuerza su reputación como un destino seguro. Finalmente, Madrid es una ciudad de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno, lo tranquilo y lo vibrante, lo local y lo global se encuentran. Cada esquina de la ciudad cuenta una historia, y cada visitante tiene la oportunidad de descubrir un aspecto diferente de su encanto. Ya sea caminando por sus calles, disfrutando de sus parques, visitando sus museos o deleitándose con su gastronomía, Madrid ofrece una experiencia inolvidable para todos aquellos que se aventuran a conocerla. Al final del día, Madrid no solo deja una impresión visual y cultural, sino también una sensación de pertenencia, como si cada persona que la visita se llevara consigo un pedazo de su esencia.